Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra charla. Bueno, nosotros somos parte del colectivo No Binaria Costa Rica. Primero, M, me gustaría que se presente, por favor. Mucho gusto a todos, mi nombre es Emeril, mi pronombre es ella, soy de Costa Rica, como ya mi compañera Eura dijo, pertenecemos a la colectiva no binaria de Costa Rica. Y bueno, entre hobbies que tengo está como el lenguaje, el diseño de modas, la televisión, montañas, videojuegos, etc. Muchas gracias. Mi nombre es Ura. Soy una persona no binaria costarricense y nicaragüense. Resido en Costa Rica. Yo soy una persona no binaria género fluido, entonces utilizo pronombre ella y ella. Pueden utilizar cualquiera de los dos pronombres mientras los alternen, no hay ningún problema. Dentro del activismo me dedico al activismo político en Nicaragua y en Costa Rica en el activismo con el tema no binario. Me considero feminista interseccional, trabajo muchos temas de emprendimiento y mis hobbies son las montañas, libros, arte y viajar, aunque con la pandemia está un poco difícil el tema de los viajes. ¿Qué son las personas no binarias? Queremos empezar por ahí. Normalmente nos han dicho que si naces con pene vos sos un hombre y si naces con una vulva sos mujer. Y nos han encasillado dentro de estos dos, no solo desde el sexo que te asignan al nacer, sino desde el género. Si sos mujer, te tenés que vestir de cierta manera, comportarte de cierta forma y tener ciertos comportamientos que la sociedad impone sobre vos. Y en el mismo caso, si se te ha considerado como un hombre, tenés que vestirte de cierta forma, hablar de ciertas formas, tener ciertos manerismos también. Y eso es como la sociedad ¿no? ha dicho que es ser hombre y que es ser mujer. Por eso hacemos una diferenciación en el sexo asignado al nacer y el género, que el género ya es un constructo social. Tenemos también la identidad de género que no necesariamente está alineada al sexo que te imponen al nacer, sino que es como vos internamente te sentís, si vos te sentís hombre y mujer. Pero todo esto nos lo han enseñado desde el binarismo, desde hombre y mujer, y se ha invisibilizado a las personas no binarias, que son personas que no calzan dentro de estas categorías, que no necesariamente se consideran hombres y mujeres o que fluyen dentro de estas categorías, que en algún momento se consideran de una forma o de otra o simplemente en algunos casos se consideran a género. No se sienten alineados y no se sienten identificados hacia una identidad específica de género. A estas personas que no estamos alineadas con el sexo asignado al nacer y la identidad de género, nos llaman personas transgénero. Las personas no binarias también caben dentro de esta sombría. Y también lo no binario es una sombría, porque dentro de estas sombrías se encuentran distintas identidades. Esto no es algo nuevo como la gente piensa, no es una moda como la gente piensa. Esto ha existido desde que la humanidad existe. Hay distintas poblaciones, tribus, culturas milenarias que en donde se ha identificado y se le ha dado valor a las personas no binarias. Y esto ha existido por años. Pero la colonia vino a imponer una forma de pensar binaria sobre nosotros, ha ido invisibilizando todas estas poblaciones, que ahora que ya sabemos nombrarlo, que ya le dimos un nombre, estamos identificándonos bajo esta sombría y siendo quien realmente somos y dentro de lo que nos sentimos en nuestra identidad y expresión de género. Eso para aclarar un poco, ¿verdad?, quiénes son las personas no binarias y por qué la importancia que le damos al tema del lenguaje neutro. ¿Quién es no binaria Costa Rica? Esto se lo voy a contar como una anécdota. Hace un poco más de un año, yo siempre he cuestionado mi género. Desde los 7 años creo que he venido cuestionando mi género, algo que lo había hablado abiertamente con mi familia y por dicha me ha ido muy bien a diferencia de otras personas en ese sentido, pero me sentía un poco sola, no tenía con quién compartir este tema
Sí lo compartía con mis amistades y familiares, pero no con personas que se sintieran como yo. Entonces recordé a 2 personas no binarias que había conocido recientemente y creamos un chat en WhatsApp. Esas 3 personas empezamos a hablar a las 12 de la noche, a las 7 de la mañana ya habían 17 personas y hoy habemos dentro del colectivo más de 50 personas en donde nos damos apoyo y acompañamiento en estos temas, pero además de eso estamos haciendo incidencia política. Ya hemos tenido conversaciones con el Ejecutivo, hemos tenido conversaciones con el Legislativo y cuando pase la pandemia ya tenemos una promesa de conversación con la Caja Costarricense del Seguro Social, también para hacer incidencia en el tema de hormonización, ya que en Costa Rica la hormonización se da, pero de forma total para hacer una transición completa hacia el otro género y no necesariamente de una forma intermedia, que es lo que normalmente las personas no binarias piden. Y también nos sentamos con el Tribunal Supremo de Elecciones para que nuestra identidad pueda aparecer en la cédula. Esto no significa que ya va a pasar el cambio, es mucho trabajo, estamos trabajando, conversando y ya las puertas del gobierno se han abierto para nosotros para poder incidir en estos temas y además hacemos incidencia dentro de nuestras redes sociales. Si nos quieren seguir, estamos en Twitter como No Binaria CR y estamos también en Instagram como No Binaria CR y lo que hacemos en nuestras redes sociales es educar y dar información sobre estas temáticas. Bueno, esto, ¿por qué hablar del lenguaje neutro? Nosotros preferimos nosotras y nosotras preferimos llamarle lenguaje neutro y no inclusivo, porque no estamos incluyendo a otras poblaciones dentro de este lenguaje. Si vamos a hablar de lenguaje inclusivo, tenemos que incluir también a poblaciones que tienen alguna discapacidad visual, alguna discapacidad motora o otras necesidades a la hora de comunicarse que no necesariamente estamos incluyendo dentro de esta opción. Por eso es que nosotros le llamamos lenguaje neutro. Y lo que se nombra no existe. La forma más grande de que hemos tenido de violencia a las personas no binarias es la invisibilización y desde el lenguaje, principalmente en el idioma castellano, que es el que nosotros hablamos, que es un idioma binario, siempre se nos ha invisibilizado. Ya se han dado pasos para la visibilización de la mujer dentro del lenguaje y poco a poco las personas ya se están acostumbrando a incluir más el decir ellas, ellos, nosotras, pero no se nos incluye a nosotros. Se nos borra también y se nos invisibiliza desde esa parte. Por eso es que nosotros estamos con una iniciativa de este tipo. Normalmente la gente dice, o las personas puristas del lenguaje dicen que la RAE no lo acepta. Hay que recordar que la RAE no define el idioma. La RAE observa el comportamiento del idioma y va aceptando lo que nosotros, los seres humanos y quienes hablamos, y si definimos cómo nos comunicamos, vamos haciendo a la hora de hablar. Entonces, para que el lenguaje neutro sea aceptado por la Real Academia Española, lo que tenemos que hacer es usarlo, es utilizarlo y empezar a hablar en lenguaje neutro. Cuando ven un purista de lenguaje a querer decirle algo, la explicación es sencilla y es darle cuál es la función real de la RAE. Hace unos meses la RAE incluyó ya el término ellas, que es el que utilizamos, y más adelante me les voy a explicar al respecto, dentro del observatorio. ¿Qué es lo que hacen cuando ellos incluyen un término dentro del observatorio? Es que ya se dieron cuenta que la gente está preguntando y está empezando a utilizar este término y empiezan a observarlo y hacer una revisión de él. Y si este término se continúa utilizando en algún momento, quiera la RAE o no quiera, tendrá que ser incluido. Y eso fue un gran paso para nosotros. En inglés ya fue aceptado. El inglés es más fácil porque no es un lenguaje binario, pero no existía una forma de mencionar a las personas no binarias. Pero ya el they, them ya fue aceptado dentro del inglés gramaticalmente para nombrar a las personas no binarias. Entonces también tenemos un antecedente de otros idiomas, de otros lenguajes que lo están haciendo y que nos ayuda a nosotros también a continuar dentro de esta lucha. Ahora sí, les dejo a M, que M ya va a entrar un poco más después de esta introducción que yo les di al tema de cómo utilizar el lenguaje neutro. Muchas gracias, Sura. Bueno,
como ya Aura mencionó, vamos a hablar de lenguaje neutro. Y entonces vamos a primero explicar qué es un pronombre, porque muchas veces tal vez lo hemos dicho ya como en esta conversación o cuando nos presentamos así, pero tal vez varias personas aún no saben exactamente qué es un pronombre. Entonces, bueno, los pronombres los define la RAE como ah, este conjunto de palabras, como aparece ahí abajo. No sé si lo logran ver, pero Sí, voy se ve. por Ok. Como esta clase de palabras cuyos elementos hacen las voces del sustantivo o el sintagma nominal y que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlos. Pero aquí hoy nos vamos a referir a qué es un pronombre de una forma más amplia. Lo vamos a ver como un pronombre, al igual que vemos los nombres, como una palabra que utilizamos para hablar de nosotros mismos, para que nos identifiquen, para que otras personas nos mencionen, igual que cuando una persona nos pregunta o decimos cuál es nuestro nombre, de la misma forma también es importante que digamos cuáles son nuestros pronombres, cuáles son los pronombres que usamos para hablar de nosotros o pensamos sobre nosotros o queremos que otras personas usen con nosotros, ya sea él, ella u otros pronombres que durante la charla se van a mencionar. Entonces, la importancia de los pronombres aquí viene siendo la misma de los nombres, que realmente es algo que utilizamos mucho cuando hablamos con una persona. Muchas veces en una conversación utilizamos los pronombres de una persona como 3 veces y puede que ni siquiera usemos su nombre en toda la conversación. Entonces, normalizar, compartir nuestros pronombres, ponerlo en nuestras redes sociales, etcétera, al igual que ponemos nuestros nombres, es algo sumamente importante. Entonces, para empezar con la historia, bueno, durante la evolución del latín al castellano, siempre se ha utilizado el masculino como neutro, o sea, hablamos de todos están listos para cuando también estamos hablando de mujeres y de personas no binarias que tal vez no utilicen pronombres masculinos. Hablamos también de cuando mencionamos a la humanidad, muchas veces se dicen los hombres nada más. Y todo esto invisibiliza a las mujeres y a las personas no binarias. Entonces, a finales del siglo pasado y a inicios de este siglo, se empezaron a buscar varias opciones de cómo podemos neutralizar también el idioma. Entonces, primero se propuso, en vez de decir todos y todas, o decir chicos y chicas, por ejemplo. Pero primero, esto desimplifica o alarga las oraciones. Tenemos que entonces decir como los chicos y las chicas para que también, porque tenemos que conjugar tanto las palabras como, bueno, los sustantivos como los adjetivos en este caso. Y, y eso no es como la idea del idioma español, de los idiomas en general, además de que se sigue invisibilizando a aquellas personas no binarias que no utilizamos esos pronombres masculinos ni femeninos. También se propuso, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Nada más utilizar el femenino en lugar del masculino como para una especie de justicia retributiva, pero esto sigue invisibilizando a las personas no binarias. Entonces luego, como por ahí del 2015, más o menos en varias luchas activistas anarquistas en Latinoamérica, de forma escrita, se empezaron a escribir las palabras con arroba o con una X o con asterisco o con cualquier otro signo. El problema de esto es de que esto nada más quedaba en escrito porque a la hora de hablar no se podía pronunciar, no hay una forma de pronunciar estos símbolos o letras en el español. En inglés tal vez sí se dice latinx, por ejemplo, pero en español no se pronuncia, no lo podemos pronunciar así, sea como latinx o latinx, a latin arroba, no sé. Y bueno, entonces, además de esto, en espacios activistas se empezó a entender estos signos como que se leían con una E, pero fuera de estos espacios no se conoce. Además de que mucha gente puede seguir utilizando esto e interpretándolo nada más como masculino y femenino. Puede estar escrito algo así, pero nada más lo van a leer como todos y todas igualmente. Y además de que como esto no se puede pronunciar, obstaculiza el acceso a la lectura a personas con discapacidad visual que tal vez utilizan alguna aplicación de texto a voz que no van a poder pronunciar estos signos. Entonces, mucha gente, bueno, luego entonces ya se llega con la idea de introducir el pronombre ella. Alguna gente dice que fue en el 2015, otra gente dice que fue en el 2010,
pero el registro más que data a un tiempo más antiguo, por así decirlo, es en 1998, en un artículo de la doctora Soledad de Andrés Castellanos llamado Sexismo y Lenguaje, en el que propone el uso de la E como forma neutra. Entonces pasa de ser todos a ser todes. Y en años más recientes se ha ido popularizando más, se ha ido socializando más, incluso se ha introducido en doblajes, por ejemplo en España en el 2017 en esta serie animada llamada Danger Next, en subtítulos también. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los doblajes latinoamericanos también, como en The Grass in Next Class, One Day at a Time, subtítulos como estas series que aparecen aquí en la pantalla también, Another Life, Tales of the City, Pose. Y entonces se ha venido popularizando un poco más el lenguaje, pero mucha gente igualmente sigue sin saber bien cuándo usarlo o cómo usarlo. Entonces, cuando utilizamos el lenguaje neutro, lo utilizamos, lo podemos utilizar para plural genérico, o sea, cuando hablamos de grupos de personas de varios géneros, entonces podemos decir en lugar de ellos son autónomos, como en el ejemplo de decir ellas son autónomas. Lo podemos utilizar también cuando desconocemos el género de una persona o porque nunca le hemos visto, nunca le hemos hablado, no le hemos podido preguntar cuáles son sus pronombres. ah, o hablamos de una persona genérica, como hipotéticamente. Entonces, en vez de decir se busca fontanero, podemos poner se busca fontanere. O cuando hablamos de singular genérico, o sea, cuando hablamos de personas que utilizamos pronombres ella, personas no binarias que utilizamos estos pronombres. Entonces, en lugar de él o ella me cae estupendamente, podemos decir, o vamos a decir, ella me cae estupendamente. Aclarar que no todas las personas no binarias utilizamos solamente el pronombre ella. Otras personas utilizan múltiples pronombres, como mi compañera Aura acá, que utiliza ella y ella. Los pueden utilizar intercambiablemente, indiscriminadamente, como es el caso de Aura, o fluidamente, que tal vez en algún momento van a utilizar este, pero en otro momento van a utilizar este otro pronombre. Otras personas no binarias pueden utilizar también pronombres exclusivamente binarios como ella o él, o incluso neopronombres como ella, ellu, ele, ol, ya, etc. Entonces siempre es importante por eso preguntar pronombres y nunca asumir los pronombres de una persona. No tal vez porque sepamos incluso que una persona es no binaria, no necesariamente va a utilizar ella. Entonces siempre es importante compartir nuestros pronombres y preguntar por otros pronombres y nunca asumir. Entonces, una pequeña tabla para que tal vez quienes hablen inglés y como que se den una idea de cómo sería la traducción de estos pronombres. Bueno, él sería he, him, ella, she, her, ella sería they, them, entonces. Y otros pronombres como ella, ellu, ele, ol serían neopronombres en inglés como she, her, she, them, y etc. Pero entonces nos vamos a enfocar en el pronombre ella. Entonces, y en el lenguaje neutro. Entonces, para neutralizar el lenguaje en el español tenemos dos opciones. Tenemos la neutralización indirecta o la neutralización directa. La neutralización indirecta requiere como de más palabras y por lo general solamente se puede aplicar cuando hablamos de grupos de varias personas o cosas. Como en vez de decir los estudiantes, podemos decir el estudiantado. O tal vez en vez de decir como alguno, decir como alguien o se vuelve tal vez un toque más largo porque muchas veces tenemos que agregar como la palabra persona o alguna otra palabra neutra antes de la palabra que queremos decir realmente, como en vez de decir el anciano, persona anciana. Con la neutralización directa, entonces sería emplear el uso de la E en, por ejemplo, los estudiantes, algune, anciane, etc. La E solamente se utiliza, en el español existe el género gramatical y el género natural. Vamos a utilizar la E nada más en el género natural, porque el género gramatical es el que va como a cosas u objetos, y las cosas y los objetos no tienen un género realmente. Entonces, el género de que se ponen las cosas y objetos es algo invariable y es un tema arbitrario. Por ejemplo, en la manzana o en la mesa, no es como que vamos a decir el meso o el manzano, que sería en realidad una palabra totalmente diferente. En cambio, con las palabras de género natural,
van hacia personas y van a variar de acuerdo al género de quien está hablando. Entonces, la ingeniera, para neutralizarlo, sí podemos decir la ingeniere, porque también podemos decir el ingeniero. Gramaticalmente, bueno, son tablas muy largas y no tenemos como el tiempo como para estudiar de nuevo como todos estos términos en español, pero básicamente cuando usamos la por ejemplo, en pronombres personales, posesivos, demostrativos, numerales ordinarios e indefinidos, eh, al igual que podemos decir él o nosotros, vosotros, ellos, o ella, nosotras, vosotras, ellas, también podemos decir ella y nosotros, vosotros, ellas. En algunas palabras va a ser igual el neutro al masculino, como es el caso de este o ese, que también en neutro sería este o ese. Entonces aquí vemos viendo cuando en algunos casos va a ser igual al masculino quizá, pero básicamente consiste en cambiar la última letra de las palabras que existen tanto en femenino como en masculino por una I. Determinantes también, como en los artículos, vamos a decir le en vez de el o la, posesivos, demostrativos, numerales, cuantificadores indefinidos. Pero vamos a seguir igualmente teniendo quizás sustantivos de género gramatical. En estos, por ejemplo, víctima va a ser igual en masculino, femenino o neutro. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos hablando tal vez de un hombre o una mujer o una persona no binaria que utiliza pronombres neutros? Entonces sería como en el contexto de la palabra, él es una víctima, ella es una víctima, ella es una víctima. Sería de acuerdo al pronombre que se menciona antes del sustantivo de género gramatical. Con los sustantivos de género natural ya esto no pasa porque los sustantivos van a cambiar de acuerdo también al género de la persona a quien se está hablando. Entonces va a ser él es chico, ella es chica y ella es chique, el alumno, la alumna, la alumne. Sustantivos de género gramatical con artículo natural. Estos son como el caso de la víctima, pero en la víctima siempre va a ser la víctima. El artículo la va a ser igual sin importar el género de quien se está hablando. En este otro caso, el artículo va a cambiar de acuerdo al género de quien se está hablando. Entonces, el turista, la turista existen, entonces también puede existir el turista. Y sustantivos donde el masculino coincide con el neutro, en plurales como señores, por ejemplo, o autores, o cualquier plural que termine con E, o en algunos singulares como presidente, que si bien existe también presidenta, igualmente presidente termina con E, entonces también puede verse como neutro. En los adjetivos pasa igual, tenemos de género gramatical y de género natural. Los de género gramatical entonces van a mantenerse igual, sin importar de quién se está hablando. Va a cambiar el artículo o el pronombre que utilicemos antes del sustantivo, perdón, antes del adjetivo en este caso. Y adjetivos de género natural, en esto sí va a cambiar él es hermosa, hermoso, perdón, ella es hermosa, ella es hermoso, igual que con los sustantivos. Y van a seguir habiendo ciertas reglas porque para que se pronuncie de la forma adecuada, entonces en las palabras que terminan con co o k, como chico o chica, vamos a tener que escribirlo como q, u, e para que se pronuncie chique, o si no se pronunciará chise, por ejemplo. Igual con psicólogo, psicóloga, que agregamos una u para que se pronuncie psicólogue y no psicóloge. Con mozo y moza, la z se va a volver una c. Con antiguo y antigua tenemos que agregar la diéresis en la u para que se pronuncie antigüe. Y con palabras que tal vez en el masculino no terminan con una O, como, ni con una E, como en diseñador, igualmente agregamos la E, cambiamos la A del femenino por una E. Entonces, diseñador o diseñadora pasaría a ser diseñadore. Y igualmente seguimos teniendo ciertas palabras que nos preguntamos, ok, estas va a depender como de cada persona lo sea, utilice la palabra como decir, que se utilice como hasta que
con rey o reina, podemos decir monarca, pero la palabra cambia mucho, igual con príncipe o princesa, que podemos decir alta realeza. Y con sacerdote o sacerdotisa, ahí sí, no sé, no hay como un término neutro para referirse para neutralizar estas palabras. Y también mucho va con el contexto de dónde se originan. Pero si todo esto, al igual que como ya ahora mencionó, el lenguaje lo creamos nosotros, entonces poco a poco vamos a ir descubriendo cuáles son como los términos, consensuando cuáles son los términos que podemos utilizar para estas palabras, para neutralizar estas palabras. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el uso del lenguaje neutro? El reconocimiento, como ya Ura lo mencionó, al incluir también la E, las personas van a pensar, van a cuestionarse por qué también hay una E en el discurso de las demás personas. Van entonces a empezar a entender de que también habemos personas que nos salimos de este binario gramatical de él o ella. Y entonces nos va a ir abriendo el conocimiento poco a poco. Más, también hay una reestructuración cerebral, porque nuestros cerebros al empezar a utilizar pronombres neutros hacia tal vez una persona o un grupo de personas, entonces también va reestructurándose, perdón, y entonces va también empezar a ver a esas personas como no binarias, como lo que realmente somos. Su cerebro va a dejar de pensar simplemente que solamente hay hombres y mujeres de acuerdo a cómo se ven y entonces también se va a abrir como una especie de espacio para también entender de que hay otras personas que se salen de esto, porque con solo lo que decimos es muy poderoso y nuestro cerebro entonces se empieza también a reestructurar y a pensar de formas diferentes a como lo hacía antes. Entonces, bueno, esto es como tal vez mucho en general, hay como mucho que ah, tragar o entender, pero entonces queremos como abrir un espacio de preguntas para ver si algo que tal vez no queda como claro o Sí. también para hacer como pequeños ejercicios de cómo podemos neutralizar tal vez una palabra que no sabemos o una oración que no sabemos cómo se diría en neutro. Entonces, Sí, nos sí. quedan 15 minutos, entonces lo podemos abrir a preguntas y respuestas. Sabemos que es mucha información, además es un proceso que hasta nosotros mismos nos cuesta, ¿verdad? Porque en nuestro cerebro y nos enseñaron a hablar de una forma binaria, pero a medida que vas practicando se vuelve mucho más fácil. Si quieren que les mandemos la presentación para tenerla en mano, nos pueden escribir a nuestro Twitter o a nuestro Instagram, es no binaria CR. Y si hay dudas de cualquier tipo, pueden aprovechar y preguntarnos en este momento. Pueden activar sus micrófonos o escribir por el chat si desean. Cualquier pregunta es válida, no tengan temor a preguntar. Dice Chris que le encantó y que el futuro es no binario en el chat. Bueno, si no tenemos preguntas o tal vez no quieren hacer las preguntas en público, nuestras redes sociales están abiertas, siempre nos llegan consultas y tratamos de responderlas todas. Y quien quiera la presentación, porque sabemos que es mucha información, pueden escribirnos. Ya les dije, Twitter e Instagram en No Binario CR, y agradecerle a la plataforma Derecho y Aquí Ahora por habernos dado este espacio y todo el trabajo que han estado haciendo, que dentro de todo lo que hacen también es la visibilización de las personas no binarias dentro de los países donde la plataforma trabaja. Entonces, muchísimas gracias por el trabajo que han hecho también. Y Y también chao. recordar que no hay ningún problema como en equivocarse. Si se equivocan utilizando el lenguaje, y es un proceso, es necesario acostumbrarse. Entonces, si se equivocan, nada más se corrigen en el momento, no hacen como un gran problema de esto. Es aprender poco a poco entre todos. Y créannos que nosotros entendemos, más bien para nosotros con que hagan el intento ya es bastante, y no hay ningún problema en corregir o en cometer errores. Sabemos que es un proceso.
Bueno, y nada más agradecerles y muchas gracias. Y es importante usarlo, aunque tal vez parezca como algo informal o así, porque realmente quienes deciden como la formalidad somos nosotros mismos y muchas cosas que tal vez se ven como informales, como el cabello en personas de color que lo tienen rizado, personas negras, o el lenguaje neutro en personas que lo necesitamos realmente. Al final, y es un sistema blanco, cis, normativo, capacitista quien elige estas mismas reglas y va a haber cierta transfobia institucional y estos mismos reglamentos. Entonces, a pesar de que tal vez muchas veces mucha gente en sus trabajos así les vayan a decir que tal vez no pueden utilizar estos términos o que son estúpidos o lo que sea, igualmente es ir en contra de esto, porque ¿de dónde nacen estas ideas de que no se pueden utilizar o de que son estúpidos? Meramente del privilegio y de la falta de empatía hacia las personas que tal vez necesitamos esos pronombres, porque muchas veces es un tema de disforia o de que incomodidad y el simple hecho de usarlos es un tema de respeto realmente. Bueno, muchísimas gracias y cerramos con el comentario de M.